también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos, en tu versión dice, despojémonos de dos cosas: de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el autor, el que comenzó la fe en ti, y el que la concluirá, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los espíritus y vivir? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Para que participemos de su santidad. Hebreos 12:11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Y por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre precioso, oramos que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona. Que la palabra se nos devele a nosotros. En esta hora, Padre, oro para que en la medida que vayamos siendo ministrados por ti, seamos transformados contemplándote a ti. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Dios? Hoy día vivimos en un mundo de 7.000 millones de personas. Un mundo que por todos lados vemos que ha perdido el control de aquellas cosas que inicialmente comenzaron a hacer. Póngame atención, por favor, nadie se distraiga. Hoy en día los inventores del Internet están espantados por causa, es como lo que les sucedió cuando Albert Einstein descubre la fórmula para la bomba atómica. O cuando descubre en realidad la fórmula que podría provocar esta composición e invención de esta bomba. Y realmente fue una comprensión terrible cuando él pensó que esta energía nuclear podía estar en manos de desquiciados. Hoy en día el tema del Internet ha sucedido exactamente lo mismo. Hoy en día el Internet se ha escapado de las manos de aquellos que lo crearon. Ya no existe posibilidad de filtros en Internet.
Hoy día pareciera de que la bestia, a ver si tuviésemos que imaginarnos al internet como una bestia, es como que vocifera y puede salir aguas terribles a través de ese medio y llegar a todos los lugares y afectar la vida de la generación que está viniendo, de nuestros hijos y de nosotros mismos si no tenemos cuidado. Por lo cual hoy en día entonces tenemos que pensar, y yo quiero llevarle a usted a entender que Dios ha puesto en mi corazón enseñarles que con urgencia tenemos que buscar, procurar continuamente tener nuestros ojos puestos en Jesús. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos y nuestros oídos en otras cosas, entonces somos candidatos a deslizarnos de la sincera fidelidad a Cristo. La Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el ágape, el amor de muchos, se enfriará. La Biblia habla de los últimos tiempos como que van a pasar dos cosas. Dios dice, levántate, resplandece, le dice a la iglesia, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti va a amanecer el Señor y sobre ti va a ser vista su gloria. La Biblia nos señala de dos realidades paralelas. El día grande y terrible, el día grande es el día manifiesto de Dios, de su gracia, pero el día terrible es lo paralelo de la abundancia del mal, el desenfreno, el ataque contra los principios de Dios, las confabulaciones de los reyes de la tierra para ir en contra de Dios y de esa manera influir en las masas. Como que existe esta realidad en el mundo de decir, Dios no tiene que estar en los países. Escuchaba a una hermana contarme que ya en Estados Unidos, creo que se los dije el domingo pasado, Obama está pensando por un asunto de ley sacar de todos los billetes de dólares el término en Dios confiamos. Obviamente que la lucha es feroz, pero también así como abunda el pecado, así también sobreabunda la gracia. Entonces el Señor dice que la gracia es más sobreabundante, es mayor que el pecado. Y que el Dios Todopoderoso y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, único camino al Padre, no se compara jamás con Satanás, porque Satanás es un ángel desempleado del cielo, amargado, pero que tiene ferocidad y que trabaja por medio del engaño. Por esa razón, mis queridos hermanos, este pasaje, el autor al libro de los Hebreos nos aconseja a nosotros y nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos solo en Jesús. Que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, en el Jesús que recibiste en tu corazón, en el Jesús que revela la Biblia, en el Jesús que por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja para manifestarte a Cristo, en el Jesús que tenemos que parecernos, en el Jesucristo, en el Dios con nosotros. Y la Biblia dice que la vida cristiana es como una carrera, y en esa carrera tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, pero dice que hay que hacer algunas cosas. Hay algunos pesos, algunas situaciones que hay que sacarlas de nuestra vida para ir creciendo, ir madurando. Y la Biblia en el mismo libro de Hebreos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar, no sé si alguna vez te tuviste algún sueño en donde te resbalabas y no podías frenar y ibas cayendo. Deslizarse es algo que el enemigo quiere, procura que se provoque la vida de los cristianos. Y nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe para permanecer siendo fieles a Cristo. Entonces una de las cosas es, dice aquí, por lo cual también nosotros, Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, algunos dicen los que ya partieron, ¿cierto? Otros dicen ángeles nos observan y aprenden de nosotros, dice desprendiéndonos de todo peso, despojémonos de todo peso y despojémonos de todo pecado. Le voy a decir una cosa, cuando uno viene a Cristo uno entiende clarito que se tiene que despojar de pecados. Y uno empieza una etapa en donde va cortando con aquellas cosas que uno sabe que nos hacen mal en nuestro cuerpo, que hacen mal a otras personas, que ofenden a Dios.
Por eso cuando escuchamos estos testimonios tan impactantes, son testimonios de que yo carreteaba, yo fumaba marihuana, estaba atrapado en esto otro. Y eso es lo mismo que pasó conmigo, ¿no? Y luego de eso, entonces tú tomas decisiones en tu vida. Y tú sabes que tienes que huir de eso, porque eso persigue destruir tu vida y matarte. Entonces te despojas del pecado. Pero también yo me doy cuenta que en la vida también hay que despojarse no solamente del pecado, sino de todo peso. Y los pesos parece que no fueran pecado, pero también son cosas que no te permiten correr la carrera. Fíjense que a los corredores olímpicos, yo no tenía idea, pero hasta se afeitan los brazos, se afeitan los pies, hombres. Porque uno dice, pero un pelo, ¿será posible que sea obstáculo para que avance? Sí, un pelo es obstáculo para que avance. ¡Qué increíble! Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Y corre y agrégale a esta carrera paciencia a la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe qué importante es esto? Porque, a ver, no voy a decir mucho sobre el tema, sobre este punto, pero el pecado produce muerte. La paga del pecado es la muerte. Hay pecados de la carne y hay pecados del espíritu. Nosotros podemos escandalizarnos que es un pecado, por ejemplo, que alguien llegue borracho a la iglesia siendo cristiano, ¿no? Y lo vemos todo tambaleante y borracho y nos escandalizamos. Pero ¿cómo discernimos los pecados de orgullo? ¿Cómo discernimos los pecados de envidia? ¿Cómo discernimos los pecados de impureza? Esos pecados no se ven, ¿no? Y esos están dentro y de eso también tenemos que despojarnos. Ahora, esos pecados que están dentro y esos pesos pertenecen a la vieja creación. Nosotros veníamos con esos pesos y veníamos con esos pecados. Los pesos son formas de comportamiento, son formas de ver la vida. Hay gente que ve la vida y lo ve todo pesimistamente, todo lo ve oscuro, y eso es un peso en donde la persona piensa que siempre es así, y cuando ve todo en pérdida, cuando ya parte perdiendo. Entonces, claro, él ya no fuma, ya no toma, ya no baila apretado, ya no patea el perro, pero vive siendo un pesimista. Entonces el Señor viene y dice, ese es un peso, tiene que cambiar esa manera de pensar. Hay personas que piensan que la pobreza es una virtud. Entonces dice, mi abuelo era pobre, entonces y mi mamá pobre, y yo pobre, y Jesús pobre. Y esa es una equivocación. Jesús no fue pobre. Jesús era dueño de todo, solo que sabía tratar bien con las riquezas. Mira, él hace un milagro de multiplicación. 5 panes y los convierte en 5,000, y dice que sobraron 12 cestas llenas. O sea, podría ser pobre alguien así. Podría ser pobre a alguien a quien le cobra los impuestos. Él dice, mira, los hijos no pagan impuestos, pero Pedro ve, toma, anda a pescar y saca un pescado y saca de su hocico ahí un estatero y paga, cierto, lo que se debe. Imagínense que Jesús hace lo mismo con una pesca milagrosa. ¿Sería pobre alguien así? Obviamente que la pobreza es una maldición, no los pobres, es una maldición que vino a la tierra y que se da por injusticias sociales, se da por maldiciones heredadas, pero de todas ellas te libra Dios cuando tú vienes a su conocimiento y empiezas a practicar su palabra, ¿no? Ahora, entonces, pero esos pesos, esas maneras de ver la vida, eso dice el Señor, sácalos, despójate. Despójate de mirar que no sirves, despójate de mirar que no sirves, que no puedes, que no sabes. Despójate de esos pesos y pecados que te asedian, ¿no? Y corre con carrera, o sea, con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? Porque fíjese que hay una clave aquí. Yo quiero que vea, por favor, en el Salmo 115. Salmo 115, lea conmigo, por favor, esto que me parece tan interesante, pero aquí hay una clave. Salmo 115 dice así: no a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿A quién hay que dar gloria? Al nombre de Dios. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere hace.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. No entienden, no emiten sonido con su garganta. Pero aquí está la clave. Dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aquí hay un principio en el verso 8 que te enseña lo siguiente, mi amada hermano. Uno toma la semejanza de aquello que adora. Uno toma la semejanza de aquello que contempla. Uno toma la semejanza de aquello que adora, que le rinde devoción. Uno toma la semejanza, por eso que te vas a dar cuenta de chicos que se visten como sus ídolos. Toma la semejanza de aquello que adoran, de aquello que admiran, de aquello que respetan, de aquello que veneran. Por esa razón, el apóstol, el que está escribiendo el libro de los Hechos, dice, ustedes tienen que poner los ojos en Jesús, porque si ponen los ojos en Jesús, van a tomar la semejanza de Él. Pablo dice, contemplándole a cara descubierta, vamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Mi precioso hermano, escúcheme. No importa cómo usted vivió en el pasado. No importa qué tipo de pecados y males usted hizo en el pasado. Lo que usted tiene que saber que todo eso era para matarlo, para que usted muera eternamente. Usted estaba cautivo de una ley que le llevaba a pecar. Y eso produjo daños pequeños o daños grandes. Eso puede tenerle a usted pegado por mucho tiempo porque hizo algo que usted lo considera tan terrible. Pero de todos ellos, Jesús es la respuesta para todos ellos. Jesús de todos ellos, todos esos pecados se los llevó en la cruz, en su cuerpo, para perdonarte a ti. Pero no solamente para perdonarte, sino para sacar esa fábrica que te llevaba a pecar y para introducirse Él dentro de ti. Para empezar a operar por el Espíritu Santo dentro de ti. Lo que te sucede ahora desde el día en que el Señor te llamó es que el Señor te abrió la puerta para que tú entres en esta vida que Él te dio, la vida Zoé, la vida abundante. A partir de ahí tú tienes el privilegio, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, de entrar confiadamente al trono de la gracia para contemplar su hermosura, para alcanzar el oportuno socorro. Teníamos la idea religiosa que a ciertas personas como el cura, el sacerdote, las monjitas, los pastores estaban cerquita de Dios y que había como el clero que estábamos muy lejos de Dios y que teníamos que tener ese intermediario, y algunos pusieron más intermediarios y pusieron a los santos y pusieron a la Madre de Jesús como intermediarios. Pero cuando uno mira las Escrituras, uno sabe que hay un solo camino, que es Jesucristo, y que ese camino ese Dios vino a la tierra y se dio a conocer en la persona de Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, dice Juan, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Póngame atención. Usted, al haber entregado su vida a Cristo, ahí el Señor no solamente perdonó sus pecados, sino que se impartió el mismo dentro de usted. Eso los teólogos le llaman regeneración. Usted fue regenerado. Usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Usted no está tratando de servir a Dios por sus propias fuerzas. Usted tiene a uno más poderoso que usted y que el diablo mismo dentro de usted. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y Él está ayudando a usted a caminar la vida cristiana. Yo no puedo, muchas veces caminando, meditando, digo, Señor, no puedo cumplir tantas cosas que a lo mejor estándares tan elevados como perdonar, como andar en pureza. Y el Señor dice que yo sé que no puedes, si en realidad yo puedo dentro de ti. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece.
Por esa razón entonces, mi corazón es un lugar santo. Ahí yo contemplo al Señor. Si tú no entiendes esto, no entendiste nada. Si tú no entiendes que el propósito de Dios era hacer del hombre caído no un hombre mejorado. Para mejorar al hombre está la religión. Las religiones del mundo intentan mejorar al hombre y no hay resultados. Jesucristo dice: no vengo a mejorar al hombre, vengo a crear una nueva humanidad. Vengo a darte una nueva vida. Por eso que para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Por eso cuando tú entregas tu vida a Cristo y te arrepientes de ti. Tú dices: me arrepiento, yo estoy mal total, no tengo vuelta. Y el Señor dice: sí, yo sé, no tienes vuelta. Por eso es que yo te vengo a dar una nueva vida. Por eso es que te vengo a hacer nacer de nuevo. Por eso es que te imparto no solo mi perdón, sino mi justicia. Por eso es que cuando vas delante del Padre, es como que el Padre te recibe como que si nunca hubieses pecado. Así es. Ponme atención. En la antigüedad, los sacerdotes, cuando iban a ofrecer ofrendas por sus pecados, la gente del pueblo, iban donde los sacerdotes, y ahí estaban en el lugar santo los sacerdotes oficiando ofrendas continuamente por el pecado. Y venía un penitente, y ¿sabe lo que hacía el sacerdote? Era que miraba si el penitente traía un animalito. Ese animalito tenía que ser perfecto, no podía ser un animalito imperfecto, enfermo, cojo, que le faltara algún miembro del cuerpo. No, tenía que ser perfecto, porque era una figura de aquel cordero que un día iba a entregar su vida, llamado Jesucristo, por todos nosotros. Ese animalito moría por causa del pecador. Por lo tanto, por eso que el sacerdote miraba el animalito. Cuando tú vas delante del Padre, el Señor mira el cordero que se ofreció por ti. Por eso que nuestra hermana de llegada sin saber de Dios, escuchó a un cordero, como Dios diciéndole: fuiste comprada a precio de sangre, ya el cordero fue ofrecido por ti, ya alguien murió en tu lugar para darte total perdón y total vida. Entonces, al morir Jesús por nosotros, hermanos, es para lograr ese nuevo hombre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú te pones y yo pongo mis ojos en Jesús, voy tomando la imagen de aquel a quien yo adoro. Cuando yo me concentro en Jesús, por eso Pablo decía: yo quiero conocer, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque era bueno los padecimientos, porque moría más él a la vieja vida, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Entonces, mis queridos, puesto los ojos en Jesús, la pregunta es, escuche, cuando hablo de ojos, estoy hablando más que de tus ojos acá. A ver, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿Dónde tienes puestos tus oídos? ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Hay relación con Él? ¿Hay adoración con tu amado? ¿Hay deleite con Él? Mira lo que dice el Salmo: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Cuando nos habla a los casados dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Pero a todos los cristianos nos dice: deleítate a ti mismo o a sí mismo en el Señor. Deleítate, porque en ese deleite Él va a hacer algo. Va a conceder las peticiones de tu corazón. Pablo tenía un cuidado sobre los corintios. Decía: mi preocupación es que ustedes se aparten de la sincera fidelidad a Cristo para seguir a los ídolos.
Wow. Usted sabe que adulterio en la Biblia es ir detrás de cualquier ídolo que no sea, o sea, de cualquier cosa que no sea el Señor. Ese es un adulterio espiritual. El mundo puede convertirse en un amante para nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por esa razón, entonces, el poner los ojos en Jesús significa mirarlo a Él. ¿Cuántas veces por las dificultades? ¿Cuántas veces por las crisis? ¿Cuántas veces por los ataques del enemigo? Entonces nos perdemos entre escarpados parajes, como dice la Escritura. Y el Señor le dice, háblame, hermana mía, ¿por qué tú que estás escondida en escarpados parajes? Dice, hazme oír tu voz, mírame. Y a veces hemos sacado los ojos de Él. Pero ¿sabe qué? Acuérdense de nuestro hermano que vamos a abrazar cuando estemos en la eternidad, el primer mártir. ¿Cómo se llamaba? Esteban. ¿Se acuerda cuando lo estaban matando? ¿Qué dijo él? Veo los cielos abiertos y veo al Señor a la diestra del Padre. ¿Se acuerda qué dice? Mantener los ojos en Jesús. Eso significa que en cada momento estamos, cualquier cosa que esté sucediendo, si me saca de Jesús, entonces estoy en peligro. Cuando miramos en la Biblia los 4 seres vivientes, ellos tenían ojos por todos lados y ojos para contemplar y guardar la gloria de Dios. Y dice que continuamente decían: santo, 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 santo. Hermanos, yo no estoy hablando de que esta palabra santo se estaba diciendo en el mundo natural. Esta palabra santo nos estaba diciendo, como un sonido. Esto tenía que ver con lo que estaba sucediendo, lo que ellos estaban contemplando de Dios. En Dios hay una dinámica de vida. En Dios no hay estancamientos. En Dios no hay muerte. Dios no se acaba. No hay nadie que conozca en plenitud a Dios, porque el día en que diga que conoce en plenitud a Dios, entonces quiere decir que su cerebro es más grande que Dios y pudo meter a Dios en su cerebro. No terminaremos jamás de recibir las revelaciones de quién es este ser que se da a conocer, pero que también se encubre muchas veces. Este ser que nos es claridad, pero que muchas veces nos es misterio. Este ser que se acerca a nosotros, pero que muchas veces nos espantamos por causa de su santidad. Ese ser nos ha llamado a nosotros y nos dice: ponga los ojos en Jesús. Hubo mujeres en el tiempo de Jesús que aprendieron rápido el secreto. Otras que no lo aprendieron tan rápido, tuvieron que aprenderlo con aflicción. Ahí tenemos a 2 hermanas, Marta y María. Jesús le da la buena noticia que va a ir a su casa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos felices de que Cristo nos diga: voy a ir a tu casa? Si hubiésemos estado en ese tiempo, voy a ir a tu casa. Y ellos esperan con ansias. Pero una definitivamente pensó que no era suficiente lo que se había hecho y empezó a hacer más cosas en la casa, a hacer cosas para Él. En cambio, María se sienta no para hacer cosas para Él, sino para entregarse del todo a Él. Hay una diferencia entre que tú andes caminando con tu esposa o vivas años con tu esposa y en que la contemples a ella, la mires y ella te mire a ti y sepas que ella está y que tú estás. No te sirve para ti que ella esté pero que no esté. Entonces, contemplar a Jesús es lo que escogió María. Marta regaña a Jesús. Le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y usted sabe el relato. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero María, hay una sola cosa que es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué efectos provocaron las palabras de Jesús en el corazón de esta mujer? ¿Qué efectos provocaron las palabras de Jesús en el corazón del apóstol Pablo, que en su contemplación a veces fue llevado hasta el tercer cielo, donde pudo ver algunas otras cosas más? Nosotros, mirándole a cara descubierta, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero quiero tocar un segundo aspecto de esto que puede hacer que tú saques tus ojos de Jesús. En este
yo de los años que yo pastoreo, mis hermanos, me doy cuenta que hay una primera etapa en que cuando las personas entregan su vida a Jesús es maravilloso, es fascinante. Quiero recordarles que en esta semana que pasó nació el bebé de Raúl y Janet, y nació también las dos bebecitas de Julio y Sandra. Y entonces ya hay 3 más, un niñito y dos bebés. Esta etapa que llegaron es una etapa impresionantemente maravillosa, hasta sagrada se puede decir. Hasta los animalitos captan ese mensaje y agachan las orejitas cuando se acerca. Estoy hablando de animales sanos, ¿no? Animales de tu casa, de los que son de tu casa, no extraños, por si acaso. En serio, porque no hay que hacer cosas que tú digas, no, si los perritos no le hacen mal a los niños y no. Y lo expone a cualquier animal, no. Estoy diciendo que hasta los animalitos bajan las orejitas cuando se están acercando a un bebé. No sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto. Porque hay algo que la misma naturaleza te enseña del cuidado que hay que tenerles a ellos y de lo delicado que son. Pero sabe, yo me he dado cuenta que una vez que nacen personas que son así para nosotros de ese cuidado, después como los papás también tenemos que darle formación y van creciendo. Y van habiendo otros elementos que se agregan a la vida de este ser. No es solamente el pecho de su mamá y las canciones de cuna de la mamá. Ya ahora vienen los hermanitos y tenemos que decir cuidado, al hermanito no se le saca el ojo con los dedos, no se le mete bolita a la boca, le tenemos que enseñar, ¿cierto? Cuidado con cosas, no le tiene que dar cualquier comida, su hermanito no come chocolate, decimos eso. Pero en el tiempo ya se empiezan a agregar en esta vida otros elementos. Ya nuestros hijos empiezan a ir al colegio. Entonces ellos están 8 horas en el colegio, ya se relacionan con otro tipo de personas, ya tienen acceso a la televisión, ya tienen acceso al internet, ya tienen acceso a otros elementos que hacen ruido alrededor de él y que obviamente también son de influencia para ellos. Hay cosas que nosotros podemos controlar, pero hay otras cosas que no podemos controlar porque tienen que ver con el entorno. Ahí encontramos a veces sorpresas en papás. Que yo he llorado con papás que me han dicho, yo tengo tristeza porque mi hijo le enseñé esto, pero hoy día está haciendo otra cosa. Y obviamente que hay que enseñar, ahí he tenido que decir, sí, pero tú tienes que saber que no siempre porque tus hijos se portan así es porque tú tienes la culpa. Porque si tuviésemos concluir siempre que cuando los hijos se portan mal son los padres que son los responsables, el primer responsable tendría que ser Dios. Porque Adán y Eva se portaron mal en el huerto del Edén, pero Dios no les había enseñado la maldad. Entonces hay un ser también que trabaja la maldad en el ser humano y de eso no tenemos que ignorar. Yo quiero que haga este paralelo entre nosotros también, porque aun cuando nosotros trabajamos para formar vida, trabajamos para contener vida, tenemos un enemigo que son enemigos externos, pero también hay enemigos internos de cosas que nosotros no tratamos en nuestra vida, que tarde o temprano pueden florecer y nos pueden hacer instrumentos de ¿qué? De ofensas. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez en su vida ha sido genuinamente ofendido por alguien, maltratado por alguien? Levante la mano. No puedo creerlo. O sea, tú que no levantaste la mano, ¿nunca nadie te ha ofendido a ti? ¿Ah? A ver, quiero hacer la pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido a ti? Ya, por si usted, ya, los que no levantaron la mano, le voy a decir que si usted respira, si usted toma agua, si usted camina por esta tierra, usted tarde o temprano va a ser ofendido. Ahora bien, ¿alguna vez recibiste ofensa de tus hijos, papá? ¿Alguna vez, hijo, recibiste ofensa de tu papá? Ya. ¿Cuántos son en la casa? 4, 5. Aquí hoy día ya casi no tenemos. Son muy raras en este tiempo las familias de 7, 8. Ya, pero vamos a hacer cuenta que tiene una familia de 8. ¿Tuviste ofensa en esa familia de 8? ¿Por qué? No, es que mi hermano se puso mis zapatos, este que es desordenado, este que no ayuda a mi mamá, este que le falta el respeto, este que se come la comida, este que es un flojo. ¿Sí o no? Ofensas. Ahora, usted puede entender entonces que mientras más grande es la familia,
más posibilidades tiene, ¿qué cosa? De ofender. Te voy a decir una cosa. Tú has ofendido muchas veces a gente. Y te voy a dar una sola razón para eso. Eres imperfecto. Estás en vía de transformación. Ahora bien, te voy a decir otra cosa. Tú has sido ofendido también por gente. Y el tema es que Jesús nos enseñó en la Biblia que uno de los pesos que puede evitar, impedir que nosotros avancemos es precisamente la ofensa. La Biblia dice: es imposible que no hayan ofensas. Pero hay de aquel que provoca la ofensa. Mejor le sería amarrarse, dice, en un cordel, ¿cierto? Amarrarse a una piedra de molino y tirarse al fondo del mar, que hacer caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Hoy día mi tema no es un tema para hablar de aquellos que hemos ofendido, porque todos hemos ofendido. Con la lengua hemos ofendido. En Santiago dice que nosotros ofendemos muchas veces y que una pequeña chispa puede encender un gran incendio. Hay personas que sean matrimonios ofendidos. Ahora, mientras más alta es la expectativa y mientras más grande el amor, es más grande también la ofensa. Y la Biblia dice que cuando hay ofensas entre hermanos, dice que es como que se ponen murallas tan grandes que son tan difíciles de derribar. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es tan grande la ofensa que tú puedes tener con un familiar? La ofensa que puedes tener con un papá, la ofensa que puede tener una esposa con un esposo. Porque el amor era más grande, la intimidad era más grande y las expectativas eran más grandes. Hay gente que dice, hay gente del mundo, dice, hay hermanos que dicen así: los del mundo no ofenden tanto como en la iglesia. Y la razón es que eso no quiere decir que la gente del mundo sea mejor que la amada del Señor, sino que lo que quiere decir es que la razón por qué el mundo no te ofende tanto es porque las expectativas que tú tienes con respecto a la gente del mundo no son tan altas como las expectativas que tú tienes con la gente de la amada de la casa de Dios. El tema es expectativas y de repente entonces me ofendo. Usted tiene que saber que tu vida en santidad hay que despojarse de todo peso y de pecado, porque el relato que acabamos de leer en Hebreos, y quiero que lo vea otra vez por favor, el relato que acabamos de ver en Hebreos dice así. Mire, en el 12, dice en el verso 14: sigan la paz con todos. 12:14. Y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. O sea, aquí hay dos aspectos de donde entendidos interpretan ese texto. Sin santidad nadie verá a Dios. La primera puede ser que si yo me hago un ofensor, esto yo puedo ofender por palabras, por comentarios, por hechos, por acciones, por omisiones. Si me hago un ofensor, obviamente que yo no puedo pretender entonces que Dios no me discipline. Yo no puedo pretender dañar a medio mundo y que me va a salir gratis porque estamos en su casa. ¿Esta es la casa de Dios o es la casa del vecino? Pregunto, ¿es la casa de Dios o la casa del vecino? Ahora, en la casa del vecino, el vecino mismo tiene sus propios códigos de corrección. En la casa del vecino, dice la Biblia, el papá corrige a los hijos. Y dice que cuando nosotros éramos pequeños en nuestra casa, nuestros padres nos corregían y nosotros igual los respetábamos. ¿Se acuerda qué dice? Ahora bien, en la casa del Señor, este padre que es el Señor no es menor que el padre de la casa del vecino. En esta casa, o en la casa del Señor, cuando hablo de esta casa, hablo de la iglesia del Señor. El dueño de la casa es el Señor. Y el Señor tiene sus tratos disciplinarios con cada uno de nosotros. Por eso que pecar libremente, pecar, cierto, ofendiendo,
no debe ser algo que nosotros podemos pensar que nos va a hacer que el Señor traiga alguna acción de disciplina hacia nosotros. Todo lo contrario, el Señor dice, tienes que vivir en amor. Porque dice que si tú no vives en amor y si tú no vives en paz y si tú no tienes cuidado, entonces va a suceder lo siguiente: tú vas a pecar, entonces sin santidad tú no vas a tener acceso a la comunión con Dios. Ese es un punto de cómo se puede interpretar que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, si yo soy un descuidado, si soy un carnal en la iglesia del Señor, yo no puedo esperar entonces que con tanta facilidad voy a tener acceso, diríamos, a la comunión con Dios. Soy un hijo de Dios, pero cortado en comunión, y soy un hijo de Dios, pero tratado en disciplina por Dios, porque estoy siendo un carnal. Pero también se puede interpretar que hay que tener cuidado con el corazón aquellos que nos ofendemos, porque ofenderse también no está permitido en las Sagradas Escrituras. El antídoto que el Señor Jesús dio para la ofensa fue el perdón. Si yo me ofendo, si tú me ofendiste y yo tomo la carnada del diablo y me ofendo, entonces creo que puedo estar enojado contigo porque tú me ofendiste. Miro la Escritura y dice, eso no se hace, dice Dios. Si alguien te ofendió, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7 veces? Pregunto, vea la verdad, no, lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces? Ya. ¿Hasta 7 veces? Ya. Y ya les dije que si usted tuviese que en realidad perdonar 70 veces 7, serían 490 veces en el día. Y para que usted perdone 400 veces en el día, tendría que perdonar cada 3 minutos sin dormir. En otras palabras, en lo que nos está diciendo el Señor es que tienes que perdonar. Ahora bien, esto es para todos, esto es para arreglar toda nuestra vida. Todos nosotros seguramente tenemos relaciones, diríamos, con puentes cortados con personas. Bueno, el Señor dice que si tú lo ofendiste, tú tienes que ir y pedir perdón. Pero si Él te ofendió, entonces tú tienes que perdonar. Porque dice el relato acá, sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiero explicar el segundo aspecto de sin la cual nadie verá al Señor, la santidad. Si yo obviamente me lleno de ofensas, la ofensa me va a llevar a otra cosa, me va a llevar a la amargura. Y cuando yo soy un amargado, nadie puede ver a Dios en mí. Nadie puede ver a Dios en ti. Cuando la Biblia dice que los incrédulos llegan a la iglesia, ellos mismos van a ver a Dios en la iglesia. Imagínense una iglesia amargada. ¿Creen ustedes que los incrédulos van a ver a Dios en la iglesia? Dice el relato aquí, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando, escuche, alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿Sabe? Esto es muy interesante, porque si ha sido genuinamente maltratado, pregunto yo, ¿cuántos de ustedes han sido genuinamente ofendidos? Ya, te pregunto, si alguien te ofendió genuinamente, te pregunto, ¿tienes el derecho de ofenderte? Pero alguien dirá, es que usted no sabe lo que me hicieron. ¿Cuántos han oído algo así? No saben lo que dijeron, lo que me hicieron. Es que usted no sabe lo que me han hecho. Ahora bien, el tema, y por eso, que como usted no sabe, no se meta, yo mantengo eso. Incluso a los que peleamos los matrimonios, el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque claro, te enojas, te pones para el lado de acá, ella se pone para el lado de allá, y al medio, el diablo. Ahora mire, una persona ofendida, alguien que rehúsa perdonar, es una persona que se ha olvidado de cuánto Dios le ha perdonado a él. Una persona ofendida que se rehúsa a perdonar
es una persona que ha olvidado o nunca realmente entendió cuánto se le ha perdonado a él. Jesús dijo esto, no yo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21. Mire lo que dice. Acercándose entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo voy a perdonar? ¿Hasta 7 veces? Escuche, Pedro era de la ley hasta ese momento. Y cuando él está diciendo hasta 7 veces, está diciendo: yo estoy siendo más misericordioso porque la ley no me dice así. La ley dice ojo por ojo y te saca el ojo, ¿qué hago yo? Le saco el otro ojo. Me saca el diente, ¿qué hago yo? Me paga el otro con su diente. Y Pedro dice: yo vengo acá, Señor, porque yo soy Pedro, ¿no? Yo soy Pedro, dice Pedro, que tiene las llaves del reino. Hasta 7 veces, él como que le sugiere, hasta 7 veces como una buena medida, ¿no? ¿Tú crees que hasta 7 veces? O sea, perdonar una, después 2, 3, hasta 7 estará bien. O sea, harto, ¿no? Y Jesús, mira lo que le dice. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora bien, alguien puede no haber entendido esto, que tenemos que perdonar al estilo como Dios nos ha perdonado. Entonces, Él explica esto. Es la única parábola en la Biblia, escuche, donde Dios traduce, o sea, interpreta la parábola. Donde el Señor Jesucristo explica la parábola. La única. Y mire lo que dice. Dice, Jesús dijo: por esto el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con su esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuese pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y movido a compasión, el Señor de aquel siervo lo soltó, diga conmigo, lo soltó y le perdonó. Diga, lo soltó y le perdonó. ¿No? Eso está ahí en el verso 27, ¿no? Lo soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, no dice a un pagano, dice a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo sofocaba diciendo: si debes algo, paga. Su consiervo entonces postrado le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo lo que había ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo que sucedió. Su señor entonces, llamándole, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y endurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién dice eso? ¿Yo? ¿Quién dice eso? Nótese que estoy hablando palabra de Dios. Mire qué interesante es esto. Porque en este pasaje dice que el hombre le perdonó la deuda. Y quiero mostrarle un poco qué significa que debía 10,000 talentos. El primero que le perdonó la deuda debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuántos son 10,000 talentos? Son como 400,000 kilos de oro. 400,000 kilos de oro. O sea, esta era una deuda en oro que era llevada al valor de hombre, debía ser algo de así como 400,000 millones de dólares. Wow. Ahora, ¿cuántos de ustedes dirían que esto sí era una deuda impagable? Era impagable. Aquí podemos ver que Jesús está comparando al amo con nuestro Padre Celestial. Nuestra deuda, hermanos, era impagable. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ahí Él pagó nuestra deuda para que nosotros pudiésemos todos ser perdonados totalmente de toda nuestra deuda. Bendito sea su nombre. Por eso que el Señor
te perdonó y te soltó. Escuche, te perdonó y te soltó y te perdonó. ¿Cuándo te das cuenta que alguien te perdonó y te soltó y te perdonó? Cuando se trata el asunto y no se toca más. Pero cuando tú hiciste la ofensa y la hablaste y el otro te la saca otra vez y te la saca otra vez, ese no te soltó. Imagínate tú viniendo delante de Dios un día y tú diciéndole: papito, te quiero dar, y él que te diga: ¿y te acuerdas de esa vez? ¿Y te acuerdas de esa otra vez? ¿Y te acuerdas de allá y te acuerdas de acá? Entonces obviamente que eso te alejaría tanto de él, porque tú sentirías que él no te ha perdonado, no te ha soltado. El relato dice: el menor que le debía menos a ese otro, ese mayor que se le fue pagado, no lo perdonó. La consecuencia de no perdonar es que fue echado a los verdugos. Los verdugos es la amargura, es la rabia, es el enojo, es lo que sale de tu boca, es el hablar mal. Verdugos, no puedes dormir tranquilo, no puedes descansar. ¿Hasta cuándo? Hasta que perdonas. Hasta que perdonas. El antídoto es el perdón. Perdonar es una manera de morir. ¿A cuántos que te han ofendido tienes que perdonar? Hágalo. No se aísle. Si usted se empieza a aislar en su corazón, luego va a ser una víctima del depredador, porque los depredadores a los animalitos que están en manada los aparta y luego los ataca. Tenemos que convivir entre nosotros, tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que proteger el cuerpo de Cristo, la amada por la que Él murió. Yo sé que mi hermano llega con muchas imperfecciones a esta casa, gente que ha tenido problemas con la autoridad. Si su mamá, su papá, sus profesores lo han dañado, el candidato número uno que va a significar algo feo para ella soy yo, porque yo represento autoridad. Pero obviamente que de a poco empiezan a aprender que les amamos, de a poco empiezan a aprender de que así como Dios se les ha perdonado, ellos también tienen que otorgar el perdón. Hijita, si a ti te abandonó tu marido, perdónalo. No te digo que vuelvas con él, te digo perdónalo. Desátalo, suéltalo. Suéltalo. Porque el primer paso para salir del problema es admitir que me cuesta, que estoy ofendido. Y mientras no admita que estoy ofendido, no voy a poder perdonar. Perdona al que te ofendió. Perdona al que te ofendió. Porque si no perdonas, el tormento sigue. Hay ofensas que a nosotros nos resbalan. Hijo, si tu papá te abandonó y no te atendió y todo lo que sufriste fue por la ausencia de él, le echaste mucho de menos, perdónalo. Perdónalo a ese hombre, él no conocía seguramente al Señor. Hay ofensas que nos van a resbalar, pero hay otras que cuando nos pegan nos hieren. Y hay heridas que nos sanan de la noche a la mañana. Si no te haces el tratamiento correcto, eso se puede agudizar y no va a sanar. Pablo decía: yo siempre me ejercito para tener una buena conciencia limpia de ofensas delante de Dios y de los hombres. Ejercitarse significa estar ahí como cuando se te hiere una rodilla y tienes que luego ejercitarse. ¿Para qué? Para que agarre fortaleza tu rodilla. Tienes que ejercitarte en el perdón. ¿Te cuesta perdonar? Piensas en la persona y le cambias vuelta a la hoja y no quieres hablar con ella, entonces todavía es una señal que no has perdonado. Dilo en tu corazón: te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono tus abandonos, te perdono tus ausencias. Salmo 35:11
Mire lo que dice. Se levantan testigos fieros, dice David. Mire lo que estaba pasando David. Se levantan testigos fieros, me preguntan cosas que no sé. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero en cuanto a mí, cuando ellos se enfermaron, yo me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi vida. Mira lo que dice. Por eso que la Biblia dice que David fue un hombre conforme a su corazón. Porque a pesar de que eran testigos fieros, le preguntaban cosas que no sabía, le devolvían mal por bien. Entonces, a pesar de eso, él dice que cuando ellos se enfermaron, él se vistió de cilicio y intercedió por ellos. Los amó, pidió que Dios los ayude. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo quiero que tú ores por esas personas que te han dañado en tu vida. Porque si tú los perdonas de verdad, los sueltas. Y vas a tener la libertad para orar por ellos redentivamente. No aceptes la ofensa, porque ofensas siempre tenemos. Hoy día su pastor le habla de esto, mañana en alguna convivencia, en alguna cosa, en alguna actividad, alguien ofende a alguien. Que pasó a llevar mi labor, que yo tenía encargado esto y él tomó esta otro. Que pasó por todo y no me saludó y tantas cosas. Que dijo, que no dijo. Es imposible que no vengan las ofensas. Pero lo que es claro es que qué grado de dolores te han causado las ofensas. Precioso, precioso. No olvides que tú eres una persona con propósito. Gracias a Dios que hoy día usted está escuchando no a un vengativo, a un amargado. No está escuchando a uno lleno de odio. Está escuchando a un ex lleno de odio, lleno de amargura, lleno de heridas. La única manera que yo tengo ahora para perdonar es una sola cosa. Dios me ha perdonado tanto que cómo yo no voy a perdonar. Y Él nos va a ayudar a hacerlo. Póngase de pie.